El sueño americano de venir, decía mi papá, a barrer los dólares. ¿Por qué no ser alguien en la vida para hacer a mis papás sentir orgullosos que sí valió la pena? Y mi papá vino a Estados Unidos buscando el sueño americano. Por eso firmemente creo en las personas que todo es posible. Ustedes son mujeres. Trabajen para que nunca dependan de un hombre. Tenemos que sacar el trabajo adelante porque llega el invierno y no hay dinerito. Pero en mi mente yo digo, yo dependo de mí para salir adelante y traer el pan todos los días. El país nos admite a muchas más oportunidades, pero nuestra cultura no nos deja ver más allá. Tu mente te traiciona. Tú solo te das esa no puedo, pero tienes que sobrepasar esa mente que tú puedes. Yo creo que todo tiene que tener un mentor, porque si no tienes un mentor, una guía, vas a estar en la misma rutina. Y tienes que tener metas claras para poder tener esa claridad de no vivir en una nube. No me siento como la preparadora de impuestos, me siento como la persona que estoy aquí para ayudar. Hay que invertir porque aquí en Estados Unidos, especialmente si uno no tiene documentos, donde uno puede dejar su dinerito no sea abajo del colchón. No dejen de invertir en una casita porque ese es su retiro. Hemos conocido mucha gente que pone todo su patrimonio en un restaurante y al año y medio o 2 años se vuelve imposible sostener ese negocio y acaban perdiéndolo todo. Es una gran responsabilidad tener un negocio. Y dice aquí la ley, te admito que tengas, Silvia, te admito que tengas un negocio, pero vamos a ser socios. Entonces vale la pena pagar tus $100 la consulta para que uno pueda tomar las mejores decisiones. Yo amo lo que hago, nunca he trabajado un día de mi vida porque amo lo que hago. Entonces, donde está la atención está el dinero. Levantarse todos los días con las ganas de vivir, con siempre hacer el bien. Lo único que sí tenemos que saber es que vivimos en un balance. Bienvenidos, señoras y señores, a un episodio más desde el Master Center, acá montado desde Prosser, Washington. Y pues qué honor tenerte por aquí, mi querida Silvia. ¿Cómo estás? Gracias por la oportunidad de darnos, de compartir contigo, del día de hoy estar aquí, pues compartiendo escenario. ¿Sí? Con un público internacional y que de alguna manera u otra, bravo, que de alguna manera u otra, haciendo yo creo honor a toda la comunidad hispana, sí, que representamos al inmigrante en Estados Unidos, sí, que es un tema que solamente los que estamos acá y que dejamos atrás costumbres, cultura y tradiciones, podemos ver cómo te desprendes de lo que tú eras y te tienes que convertir en una nueva versión. Y pues tú eres ya esa mezcla. Sí. Segunda generación, sí, en Estados Unidos. Escuchaba un poquito de tu historia porque sé que eres una persona muy influyente aquí en Sunnyside, Washington. Sí. Y pues la verdad que para mí estar contigo el día de hoy es un honor, es una inspiración. Me encantaría que al igual que las demás personas van a ver esta entrevista después, sí, se puedan inspirar, sí, con una pequeña cuota, una idea, pero también que se reflejen en nosotros, que vean que es posible lograr grandes cosas en la vida cuando te lo propones y que a pesar de que a veces lo pones ahí una libreta con una pálida tinta, puedas confiar de que un día se va a hacer. Entonces, pues bienvenida, gracias, la verdad que es un honor verte ahora en una nueva etapa. Sí. Creo que has venido transicionando. Primero, tú tienes que hacer tu propio camino para desarrollarte como un empresario. Sí, cierto. Y después, como empresario, tienes que ir subiendo el estándar porque hay nuevos niveles de retos. Correcto. Y nuevas complejidades. Pero a mí primero me gustaría ir un poquito atrás porque esta historia, la verdad que me conmueve. Mira. Déjame pongo cómoda. Entonces. Vamos, sí, acomódate. Ir al campo y trabajar y a veces nuestro cuadro socioeconómico no marca que vamos a poder tener éxito. Y entonces me gustaría ir a ver esa parte de Silvia cuando tú llegas a Estados Unidos y bueno, estás desarrollándote más bien acá en Estados Unidos con tu familia
y te toca hacer ese trabajo duro que hacemos la mayoría de los inmigrantes cuando llegamos acá. Sí. Y hay una parte de duelo que quiero tocar para que entremos como en contexto, porque agarramos trabajos por necesidad. Claro. Pero ¿cuánto tiempo esa necesidad es necesaria para que digas, hasta aquí es suficiente? Y me gustaría que me lleves ahí en tu historia. Bienvenida, Silvia. Sí, claro que sí. Bueno, mi papá es de Aquila, Michoacán. Él emigró allí en los 70s por las playas de Tijuana, como muchos lo han hecho, ilegalmente. También mi mamá de Zacatecas en un carro, pasando la frontera ilegalmente, con el sueño bien puesto en Estados Unidos. El sueño americano de venir, decía mi papá, a barrer los dólares, ¿verdad? Pero se conocieron en el campo, se conocieron trabajando en el espárrago, y de allí nació el amor. A través de eso, mi mamá tuvo 2 hijos, mi papá le ayudó. Y pues yo nací aquí, conjunto de todos mis hermanos. Pero mi papá quería una mejor vida para él y su futura familia, que somos nosotros. Entonces mi papá nos enseñó los principios, siempre desde muy chicos, de ser humildes, de siempre hacer el bien, de ser agradecidos con Dios, pero más que nada de lo que fuéramos a realizar en la vida, poner a Dios sobre todas las cosas. Entonces tengo hermanos que sirvieron a la militar, tengo una hermana que es doctora, la mayoría de mis hermanas trabajan ya sea en la escuela como maestras, consejeras, todas tienen su profesión. Entonces yo soy la única que me lancé a tener mi propio negocio. Y siempre nuestra familia es muy unida, pero siempre, más que nada, aparte de agradecer, pero tener esas metas bien puestas y, como dijo mi papá, quedarte en esa humildad. Entonces, en mí, decía yo, si mis papás hicieron lo más difícil, que es cruzar la frontera ilegalmente con ese miedo de la migra y buscando el sueño americano, ¿por qué yo no, hija de padres migrantes que tuvo la oportunidad de nacer aquí? Así, ¿por qué no ser alguien en la vida para hacer a mis papás sentir orgullosos que sí valió la pena? Y esa ilusión la compartimos con mis hermanos y esa visión la compartimos nuestros hermanos. Siempre portarnos bien, hacer personas de bien, servir al país, porque le dieron la oportunidad a mis papás de que nosotros pudiéramos hacer una familia de bien. Entonces, mi papá vino a Estados Unidos buscando el sueño americano. En nuestra familia lo encontramos y valió toda la pena. Entonces, por nosotros portarnos bien, desarrollar nuestras profesiones, es una manera de decirle a mi papá, gracias, todo valió la pena. Wow. Ahí encuentro 2 cosas que me inspiran demasiado. Ahorita hay inmigrantes aquí que son ellos la primera generación. Sí. Son ellos los que cruzaron, son ellos los que tal vez no van a poder ver el futuro que ustedes, segunda generación, han visto. Y muchos de ellos se preguntan, ¿valdrá la pena? ¿Estará bien lo que estamos haciendo? ¿Tú qué crees que fue esa diferencia de tu papá? ¿Qué hizo bien para la hora que empezó a tener hijos acá en Estados Unidos se desarrollaran y empezaran a lograr grandes cosas? Bueno, yo digo que fueron la oportunidad de trabajar en el campo y de trabajar con todos sus hijos. Mi papá nos enseñó el trabajo desde muy pequeño. Yo amanecía en el carro. Mi papá y mi mamá siempre han sido familia campesinos, pero en ese tiempo podían llevar a sus hijos al campo a trabajar. Entonces, amaneciendo, nos bajábamos del carro y a trabajar. Nosotros no podíamos preguntar el por qué, porque no sabíamos otra vida. Nos enseñó mi papá siempre a trabajar honradamente, nos enseñó a ser humildes, nos enseñó a decir, si no tienes nada bueno que decir de una persona, no digas nada. Entonces nos enseñó nuestros principios del respetar y más que nada de tener fe en todo lo que hiciéramos, de tenerle temor a Dios. Oye, yo he tenido toda una conversación acerca del campo aquí en Estados Unidos porque
yo estuve muy poco tiempo, honestamente no me tocó trabajar realmente en el campo cuando llegué hace apenas 14 años. Y hay una parte de mí como que a lo mejor será, no sé, mi forma de ver las cosas, mi propia cultura. Y ver a una mujer a mí en el campo a mí me indigna, me hace sentir incómodo. No sé, yo creo que tiene mucho que ver que la cultura de mis padres fue un poquito más lineada al hombre hace la tarea dura y la mujer tiene que estar haciendo otras actividades. Y obviamente hemos visto toda una transmutación de los roles en los últimos años. Sí. Pero hace poco le preguntaba a Laura, que ya estuvo recientemente en el campo, que ¿cuántas mujeres había en el campo trabajando y cuáles eran las condiciones? Y me dijo, muchísimas. Y las condiciones son muy fuertes. Háblanos tú desde el perfil de mujer. ¿Qué es estar en el campo? ¿Ustedes no lo ven así como una actividad con demasiada intensidad? ¿No lo ven como que es una actividad de varones? ¿O estoy siendo yo solamente limitado por mi cultura o mis creencias? Bueno, a lo mejor en el caso mío, mi papá y mi mamá, siempre digo, mi mamá tuvo 2 hijos y mi papá le ayudó, ¿verdad? Pero fuimos 3 mujeres primero y luego llega el varón y luego las otras 2 mujeres y luego los demás. Entonces, como éramos las 3 mujeres, a las más grandes, pues nos tocó el campo. No nos tocó, ¿quieres? No, era una necesidad porque éramos muy pobres. Mis papás no tuvieron la oportunidad de arreglar y ser legales hasta que Ronald Reagan en los 80s pudo dar la amnistía. Entonces, a través de eso, mis papás tuvieron la oportunidad de arreglar legalmente. Pero pues yo para entonces yo había nacido en el pueblito Toppenish, Washington, y todo el valle. Si no trabajas en la agricultura, trabajas en una lechería o tienes tu profesión o tu propio negocio. Y yo creo que por eso firmemente creo en las personas que todo es posible, porque el país te da la oportunidad de hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Puedes tener tu negocio todavía aquí con un número ITIN. Un número ITIN es un número que alguien que no tiene una seguro social, que no es legal en ese país, puede uno tener todavía su propio negocio. Entonces siento yo que a través de eso mi padre nos enseñó a trabajar, y también una cosa que siempre nos decía mi papá: ustedes son mujeres, trabajen para que nunca dependan de un hombre, para que el día que ya no puedan, ¿verdad?, estar con su pareja, ustedes puedan trabajar y salir adelante. Pero físicamente el esfuerzo, ¿se vive igual o qué es lo que ves cuando ves a una mujer? Es que te digo, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Cuando tú ves a una mujer cargando, qué sé yo, 30, 40 libras en la espalda, cargando una escalera, con el sol a 105 grados Fahrenheit allá afuera. Comer el taquito abajo del árbol con tierrita. ¿Estoy siendo limitado por mi creencia como muy macho en ese sentido? O, por ejemplo, ve profundo en eso, Silvia. Sí. ¿La mujer realmente no tendría que ser como orientada a que cubriera otro rol en la sociedad? Bueno, en el caso mío, no, porque éramos las 3 mujeres más grandes. Mi papá nos dio, yo creo que como los varones, ¿verdad? Tienen que trabajar, hay que ahorrar, porque el invierno llega. Cuando hay trabajo, a lo menos aquí en el valle de Yakima, todo tiene su temporada. Y hay que cosechar. La mayoría del campo es de abril, más o menos empieza con el espárrago. Hay la cherry, la manzana, la pera, el durazno, hasta llegar a la manzana, que se termina la temporada más o menos como en octubre, las primeras semanas de noviembre. Entonces, hay una temporada donde tienes que cosechar. Entonces, mi papá nos echaba muchas porras y nos decía, tenemos que sacar el trabajo adelante porque llega el invierno y no hay dinerito. Entonces, teníamos que cosechar lo más que podíamos, trabajar, y luego mi papá hacía sus pacas de dinero abajo del colchón y él ya sabía cuánto iba a administrar en el invierno. Él ya sabía cuánto tenía que gastar. Entonces yo creo que en el caso de nosotros,
Mi padre y mi madre nos miraron como los varones. Aquí no hay ni mujer ni hombre. Tienes que trabajar igual que un varón. Entonces, nunca nos hicieron como que éramos diferentes de un varón. Pero cuando tú lo ves en la cultura al día de hoy, año 2026, tantas posibilidades, tantos oficios, en un mundo globalizado y que pudiéramos orientar. ¿Cómo cuando tú pasas por un field y ves a aquellas mujeres ahí y sabes lo duro que es el esfuerzo? ¿Qué hay detrás de eso? Porque ¿qué es lo que no vemos? Bueno, no vemos que la mujer también puede, la necesidad. Hay muchas mujeres que tal vez son mamás solteras, no les alcanza el dinero como parejas. Pero recuerden que la mujer podemos nosotros tener un hijo. Nosotros podemos cocinar y dar la mamila. Nosotros podemos levantarnos más temprano que nuestros hijos, nuestros familiares. Podemos echar el lonche. Somos las primeras que nos levantamos y las últimas en dormirnos porque queremos asegurar que nuestros hijos se hayan lavado los dientes, que hayan cenado, que estén ya persinados y dormidos. Entonces, y volver a la rutina el próximo día. Entonces nosotros, a lo menos me identifico yo como esa mujer que yo sola me tengo que poner los zapatos como de un hombre y una mujer y ser mi propia cheerleader. Como que yo sola me doy ese ánimo para levantarme cada mañana y seguir laborando. Y no dependo de nadie más que de mí en mi mente. Aunque tengo mi pareja, estoy casada, tengo mi esposo, tengo mis hijos, tengo mi mamá, mi papá, mis otros hermanos. Pero en mi mente yo digo, yo dependo de mí para salir adelante y traer el pan todos los días. Eso es lo que pasa en mi mente. Creo que yo no tengo ni la menor duda de que la mujer lo puede hacer. De hecho, por eso me atrevo a abrir esta conversación, porque sé que lo pueden hacer, que son fuertes, son capaces, inteligentes. Más sin embargo, a mí me sigue quedando como esta, no sé, una espinita ahí que deberíamos de gestionar, porque a ver, ¿qué es lo que pasa? Cuando la mujer sale de casa y están los niños, ya no se alimenta bien el niño, los niños acaban siendo criados por las escuelas o por la niñera. Me imagino esas mujeres llegan cansadísimas 3, 4 de la tarde a casa y luego todavía tienen que terminar algunas otras actividades. Y la pregunta que me gustaría hacerte a ti es, ¿cómo le haces entonces para salir de ese ciclo? ¿Hay el anhelo de una mujer de salir del field? ¿O hay una carrera que desean construir en el field? ¿O qué es lo que pasa? ¿O cuándo termina esta? No sé, porque yo me imagino, yo me pongo en los zapatos de otras personas para hacer como esta conciencia y esta empatía. Y quiero pensar, a ver, esta mujer está soltera, tiene 3 hijos, ya lleva 5 años trabajando en el field, está destruida físicamente, con mucho respeto, porque las manos, la piel, el cansancio. Se levanta a las 3:30 de la mañana, llega a las 3 de la tarde, sigue haciendo todas las demás actividades. Oye, ¿cuándo va a poder decir, es que leí un libro? O fui a la escuela a tomar clases de inglés. O ¿tú no ves esa parte donde la energía tiene un límite y que no va a alcanzar y que es un ciclo repetitivo que pasa por años, y que allí debe de haber ahorita una mujer que está viendo esta entrevista y que yo le estoy hablando a ella y diciéndole, oye, esta mujer salió de ahí y que hay una posibilidad de que tú también salgas? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, tiene que pasar esa energía, esa hambre, ese deseo, ese de decir, yo hasta aquí, porque yo necesito brincarme la barda, porque yo quiero ser alguien que no sea nomás campesino, porque el país nos admite a muchas más oportunidades, pero nuestra cultura no nos deja ver más allá. Entonces siempre es el trabajo, sí ese es el trabajo, pero ¿dónde quieres estar trabajando para poder generar? El campo te da un dinerito muy limitado, pero el país, tener tu negocio, te da mucho más oportunidades de generar mucho más. Estudiar te da la oportunidad de generar mucho más por tu estudio, pero realmente es tu mente.
tu mente te traiciona. Tú solo te das esa no puedo, pero tienes que sobrepasar esa mente mental que tú puedes. Es como cuando uno quiere perder peso, ¿verdad? Porque yo creo que eso es algo grande aquí en todo el mundo que uno dice, pues, ¿cómo le hizo para perder peso? Tiene que haber un hasta aquí, porque tu mente, bueno, más bien tu panza no te dice, tengo hambre. Tu mente es el que dice, tengo hambre. Entonces tiene uno que su mente cambiar la mentalidad para poder salir de esa rutina y ese ciclo de que sí hay más oportunidades, sí puedo. ¿Qué pasa cuando, yo sé que tú eres una preparadora de impuestos, Sí. que seguramente has trabajado con expedientes de miles de personas por tantísimos años aquí en el Valle? ¿Qué pasa por tu mente? Se te acerca una persona, lleva 14 años trabajando en el field, tú la ves, está cansada, está agotada y no le ves por dónde, solamente hay frustración, hay tristeza, hay un cansancio que cada día suma más y más, y de alguna manera u otra la mente va creando una idea de que es que así es la vida. Sí. Y hay que darle para adelante y son las únicas palabras que conservan. ¿Tú qué le dices a esas mujeres cuando llegan a tu oficina y que les has dicho por 14 años haciendo sus impuestos, oye, haz esto, haz el otro, y no se ve todavía? En algún momento escuché a alguien que dijo, es que a mí me gusta el campo. No. A ver, ¿si les gusta o no les gusta? O se está agarrando ahí de un argumento como para proteger su miedo, está protegiendo su incapacidad a la mejor actual de salir adelante. Pues yo creo que todo tiene que tener un mentor, porque si no tienes un mentor, una guía, vas a estar en la misma rutina. Y realmente aquí en Estados Unidos puede uno lograr mucho más, pero regreso a lo mismo, la cultura no te deja avanzar. Necesitas realmente un mentor que te pueda llevar a otro nivel, donde te va guiando a que no nomás es el campo, a que te va guiando como Silvia a los 19 años dice, ya, tengo oportunidad. Pero yo sabía que tenía que ir a buscar algo más, algo mejor que el campo. Pero mentalmente yo me creé esa imaginación que lo voy a lograr. Entonces me pongo yo esas metas y yo dije, y a esta fecha, a los 19 años, no más. Pero hay tú que fuiste a la escuela acá a Estados Unidos. Sí, yo fui a la escuela. Entonces se podría decir que tu escenario era un poco diferente al de una persona inmigrante que llega acá, que a lo mejor no tuvo mucha educación. Porque te digo, al final el programa lo va a ver muchísima gente y siempre tenemos que ponernos en ese contexto. Entonces para ti ya había una educación instalada en tu mente y era una educación de un país de primer mundo, que es Estados Unidos. ¿Cómo se ve, por ejemplo, el escenario cuando es una mujer que viene de un estado por allá de México donde la educación es mucho más escasa, que a lo mejor ni siquiera sabe qué es un mentor? ¿Cómo le hablarías a esa persona? Bueno, mentores son personas que han logrado, que han estado en el campo y han logrado tal vez un negocio, tal vez una empresa que les da la oportunidad de escalar a generar por otras fuentes, medios para poder generar que no sea el campo. Todo viene con un sacrificio. El campo es nomás ciertas horas al día. Las bodegas son ciertas horas al día. Ahorita, en esta nueva era, uno puede estudiar en línea, simplemente el inglés. Uno puede estudiar en un colegio con las oportunidades de agarrar tu GED. Hay multimillonarios, empresas multiniveles que nomás buscar a personas que no tienen nada de experiencia, pero tienen una gran ilusión de salir de donde están. Entonces es nomás de que uno mismo se proponga y vea qué oportunidades hay. Y realmente todo es mental. Yo siempre digo que el que quiere puede. Entonces hay que buscar alrededor qué han hecho otros que uno también pueda ir escalando hacia como esas personas. Pero si vives en una nube y no tienes nada de metas, pues vas a seguir en una nube. Tienes que tener metas claras para poder tener esa claridad de no vivir en una nube, de mirar hasta dónde está la luz al fondo.
Y esas son metas. Tener metas es ver la claridad y no vivir en una nube. Como preparadora de impuestos, que eres una persona muy reconocida aquí en Sunnyside, Washington, cuando la gente llega contigo y tú les hablas de tus servicios, ¿cuál crees que sería el diferenciador entre que te prepare tus impuestos una de estas nuevas empresas americanas que nomás llenan ahí la forma, a tener una persona como tú que ha vivido todo el entorno, que entiende su lenguaje? Me imagino que por eso mucha gente te ha de apreciar, ¿no? Porque trabajas algo especial, ¿no? Sí, más que nada no me siento como la preparadora de impuestos, me siento como la persona que estoy aquí para ayudar. ¿Cómo puedo ayudarte a entender los impuestos? ¿Cómo te puedo ayudar para que no pagues el próximo año? ¿O cómo te puedo ayudar para que tengas mayor reembolso? ¿Cómo te puedo ayudar para buscar estrategias y puedas escalar a otro nivel si tienes tu empresa? Porque muchos vienen a que les declares sus impuestos en el nivel de empresarios. Entonces, declarar sus impuestos corporations, sus partnerships, y buscar la manera de no nomás generar, pero no pagarle tanto dinero al tío Sam. Y una de las cosas que puedo decir que hace más de 20 años que empecé en esa profesión de impuestos, me he capacitado todos los años con el IRS. El IRS da conferencias grandes, da 5 por todo Estados Unidos, y me encanta asistir, más aparte que te exigen que te sigas preparando porque son horas que te dan para que te identifiques todavía como un preparador reconocido por el IRS. Entonces, todos los años voy porque todos los años cambian las leyes. Entonces, para mí sí me cuesta subirme a un avión, pagar el hotel, pagar las conferencias, todo lo que se gasta cuando uno está allí alimentándose, pero me encanta regresar con ese conocimiento y compartirlo con mis clientes, cómo puede mejorar su situación de impuestos para el próximo año. Cuando una persona está sumergida y trabajando duro y están 2 o 3 años y tienen ya su dinerito en la bolsa, ¿qué les dices tú? Que se tomen un tiempo libre, que inviertan, porque mucha gente viene nada más con la idea de venir a juntar dinero para irse otra vez a su país, y a veces ni lo juntan, ni se van, ni se quedan, con mucho respeto para todos, porque a veces pasa. ¿Cuáles son como los pasos que tú le dirías a una persona? Oye, ¿de verdad estás cansado de estar cansado, de estar en el field? De verdad, si no te gusta esto, porque hay una parte donde creo que el gran diferenciador sería disfrutar la vida con lo que te toque, pero hay una parte donde si tú ya estás frustrado y ya estás un poco amargado y estás hasta colérico con la situación, acabas afectando todo tu entorno, hasta tu pareja te va a ver con tu cara siempre de enojado, cansado, tus hijos ven que no tienes tiempo para ellos ni para nadie. Y entonces, ¿cuál sería el plan? ¿Es guardo o invierto o dejo horas por la tarde para estudiar? ¿Tú qué les guías a la gente? Bueno, les voy a contar la historia de mi papá que entró a Estados Unidos pues ilegalmente. En los 70s, él compra su primer casa, ¿verdad? Entonces, él compra su primer casa cuando todas las amistades y familiares le decían, ¿cómo vas a comprar una casa si no tienes papeles? Entonces mi papá dice, yo voy a invertir mi dinerito en una casita. Y de allí se animó a comprar su segunda casa porque fue creciendo su familia. Ya no era una casita de una recámara, ya necesitaba una casita con 2 recámaras porque empezó a crecer la familia. Entonces se le dio la oportunidad del vecino que tenía su casita más grande de vendérsela. En aquellos años se usaba for sale by owner y hasta en un papelito escribías el contrato en aquellos años. Entonces mi papá se lanza y compra su segunda casa. Vende su primera, compra su segunda, más grandecita. Y a mi papá le gustó. Él solito dice, oh, ahora sí ya me siento como parte de Estados Unidos, ¿verdad? De invertir. Y sin papeles, pero perdió el miedo. Entonces ya de allí tuvo la oportunidad de comprarse unos departamentos a los cuantos años. Y ya años después, mis papás, ya para retirarse, ellos hacen su casita entre los hermanos. Le hicimos la casita, tengo un hermano que tiene su negocio de construcción y nos proponimos hacerle la casita a mi mamá
y ahorita es donde viven mis papás, están retirados, venden todas las propiedades que tienen y están retirados y gracias a los bienes que compraron, bienes y raíces, pueden retirarse, ya están retirados y vivir sin estrés y una vida pues muy feliz. Ya acaban de cumplir 51 años de aniversario el día de ayer. Wow. Y pues siguen igual de enamorados que el primer día. Y sin estrés. Tienen sus 12 hijos, gracias a Dios todavía todos vivimos y disfrutan de la vida y su cafecito. Y de hecho, yo le prometí a mi mamá cuando abrí el negocio, que cuando abrí mi negocio, en su negocio, que era parte de su tiendita, cual por ahí tenía su storage, le puse una puerta, 2 ventanas. Le dije, esto va a ser temporal, porque yo algún día, no sé cuándo ni cómo, voy a tener un edificio más grande. Porque ya para entonces me imaginaba, tengo unos clientes, tengo más servicios. Y le dije, deme 10 años, estar aquí en su negocio y correr mi negocio de impuestos y de real estate. Y fue cuando dice, pues si tú crees en ti, yo creo en ti. No llegué a lograrlo en 10 años mi nuevo edificio, fue en 8. Entonces le compro el edificio a mi mamá, compro una casa que está en la esquina, tumbo la casa que está en la esquina, empiezo a fincar mi negocio, el edificio de mi oficina, donde estoy ahorita. Le compro el edificio de mi mamá, lo tumbo para hacer un parqueadero y pues yo le prometí que mientras yo tenía mi negocio ahí en la oficina, les iba a dar trabajo y son mis janitors los que hacen la limpieza. Entonces tienen su sueldo, es una forma de ayudarles y ellos se ayudan, pero ya están retirados. Cuando las personas nunca han comprado una casa, se ve prácticamente imposible y a veces ignoramos principios muy básicos, que es tu ITIN tiene poder. Hacer una corporación, tú puedes hacer una corporación. Sí. Sabemos de mucha gente que viene al campo y ha juntado $50,000 sí. Y los tienen ahí atorados por 3, 4 años. Y con la inflación que se vive ahora, sí. Esos 50,000 en 4 años ya son 35, lamentablemente. Y mucha gente desconoce estos temas. ¿Cuál es el paso para una persona que ha estado ahí en el campo, que está cansado, pero siguen yendo y les siguen aumentando? Tienen buenos hábitos a veces para ahorrar, son muy trabajadores, madrugadores, tienen a veces buenas personas a su alrededor, pero no han comprendido el poder de la inversión o de juntarse con una persona como tú, ir a sacar una cita contigo y que tengan unos 30 minutos de consulta y que se les pueda abrir el panorama. Ese tipo de personas, ¿cómo los guías tú en el proceso? Bueno, primera cosa, tenemos que identificar si tienen un número ITIN. Un número ITIN es una persona que no cuenta con sus documentos, pero el gobierno aquí en Estados Unidos, que es el IRS, dice, bueno, no tienes un seguro social para trabajar, pero quiero que declares tus impuestos, te voy a dar un número ITIN, solamente aplica. Entonces, a través del número ITIN hay bancos que le admiten agarrar un préstamo para que puedan comprar su casa y lo único que necesitan es declarar sus impuestos mínimo de los últimos 2 años y pues obviamente estar trabajando y que su crédito, hay diferentes puntuajes, depende de si es ITIN o Seguro Social, pero mínimo 540 y para arriba. Obviamente entre mejor el crédito puntuaje está, mejor réditos tienes y pues mejor la oportunidad de poder calificar por un poquito más. Una vez calificando, bueno, pues se va uno a buscar su casita, depende en cuánto calificaron y empiezan la inversión. Hay que invertir porque aquí en Estados Unidos, especialmente si uno no tiene documentos, donde uno puede dejar su dinerito no es abajo del colchón, ¿verdad? Es en bienes y raíces, es en tu casita, porque la casita, como mi papá compró su primer casa en 6,000, imagínate esa casa de una recámara, no vale los 6,000 ahorita. Una casa de una recámara, dependiendo en Estados Unidos donde vives, puede ser algo de 200,000 y para arriba, ¿verdad? Y depende de qué ciudad, qué estado vives, ¿verdad? Entonces, aquí las casas siguen subiendo
de valor. Entonces, no dejen de invertir en una casita, porque ese es su retiro. Así como dije la historia de mi papá, que vendió sus departamentos, sus casitas que tenía de renta, para él poder retirarse y vivir cómodamente con el dinerito de las ventas. Y sobre todo que la gente debe de comprender que cuando vienes desde muy abajo, tienes que hacerte como un mapa o una hoja de ruta, porque esto nunca se acaba. Prácticamente primero es aprender un poquito a ahorrar, tener un mejor entorno, conocer personas como tú que tengan una visión de que te puedan guiar y mentorear. Pero en algún momento nos pasa que juntamos una buena cantidad de dinero y luego nos antoja abrir un restaurante o una lonchera, o inclusive en una crisis financiera perder una casa y te das una tronada durísima. Hemos conocido mucha gente que pone todo su patrimonio en un restaurante, pero ellos no sabían de administración, no sabían realmente de mercadotecnia, no sabían de recursos humanos o la logística de un restaurante, y entonces van y ponen todo su patrimonio y al año y medio o 2 años se vuelve imposible sostener ese negocio y acaban perdiéndolo todo. El dinero que juntaron por 10 años lo perdieron en 1 año y medio. Y entonces ahora nace la importancia de comprender que no porque aprendiste a ahorrar vas a aprender a manejar un negocio. Entonces creo que siempre tenemos que ir escalando, y al principio el consejo del compadre que compró la casa te sirve. Pero para abrir el negocio, el consejo del compadre que no ha tenido negocio ya no te sirve. Necesitas ir buscando a otra persona. Correcto. Me compartías hace unos días que tú ya estás en esa etapa donde llega el empresario hispano que ya tiene algunos años, pero que no está capacitado para conceptos fuertes del IRS, para trabajar lo que se llaman las nóminas, los payroll aquí en Estados Unidos, y que eso ya es mucho más complejo. Háblanos un poquito de por qué estás iniciando en el tema. ¿Cuáles son las necesidades, la problemática, sobre todo de la gente aquí en Washington? Porque las culturas también en cada estado son distintas. ¿Qué ves tú en la gente? Porque al final van escalando y tal vez subiste 3 escalones bien, pero el 4º y 5º te puedes dar un golpe duro si no tienes una persona experta. De hecho, yo creo que como cada persona que tiene una ilusión de abrir un negocio, tiene la ilusión, pero no tiene la experiencia para manejar, como lo has dicho, una empresa. Es una gran responsabilidad tener un negocio. Entonces necesitas un buen mentor, un buen contador para que te vaya realizando tu mapa, que se llama un business plan, un plan de negocio, para que tengas una visión cómo se va a ver ese lado de tu negocio, y más que nada tener una buena relación con el dinero, porque sabemos que el dinero llega, pero no sabemos a dónde va si no tiene un buen contador. Entonces, un consejo bien grande que les doy a mis empresarios que vienen a abrir un negocio por primera vez es estructurar su empresa bien, porque va a llegar el momento donde tiene uno que pagar los impuestos, ya sea estatales y federales, de cómo ahorrar ese dinerito y no gastárselos. Por ejemplo, si unas enchiladas te cuestan $5 más tax, esos 50 centavos hay que ponerlos a un lado, porque uno no se lo va a pagar de nuestro bolsillo al Estado. Es el cliente que lo pagó. Y dice aquí la ley, Silvia, te admito que tengas un negocio, pero vamos a ser socios. Vas a colectar los impuestos, tú corre tu negocio, y al momento de pagar los impuestos, ya sea trimestrales o cada mes o cada año, debes de tener ese dinerito y me lo vas a pagar. Y si no, va a haber problemas, y ahí es donde entran los problemas. Entonces, si desde un principio tu mentor, tu contador, la persona que te está ayudando a empezar esa empresa, empieza uno con buenos hábitos y seguir las reglamentos de las leyes federales y estatales, que es la responsabilidad de correr ese negocio, pues nunca vas a tener problemas y vas a tener el límite de si el negocio está generando o no está generando, porque ese es el trabajo del contador. Porque
El contador tiene su experiencia, el contador tiene su educación. El dueño, el empresario, el dueño de negocio, tal vez es el mejor cocinero, es el mejor platicador, pero de la administración sabe nada o muy poco. Entonces, es importante de entender y que te vaya guiando tu contador o tu mentor para que no llegue ese momento donde hay que cerrar y que pierda uno todo ese dinerito que ha trabajado muy duramente. Entonces, el problema número uno que los negocios cierran es que se financian ese dinero que tenían que pagarle al Estado, el sales tax, o al gobierno, que son los impuestos federales, se prestan ese dinero, cual no lo deben hacer, porque el cliente lo pagó en el caso del sales tax del Estado. Hay que pagarlo simplemente, dice el Estado, por ejemplo, el Estado de Washington colecta esos impuestos, sales tax, de lo que se consumió y luego me lo pagas a mí cada hora, cada mes o cada año. Y si tú te lo gastas, ahí es donde empiezan las multas, ahí empiezan los intereses a subir y ahí es donde empieza a tambalearle el negocio, ¿verdad? Especialmente los negocios que tienen nómina. Es muy triste de ver que el IRS te manda la carta y te dice, tienes un bill de tanto, y el empresario se lo descontó los impuestos de la nómina de sueldo, lo que va al Seguro Social, al Medicaid, al federal, y se lo administró solo, el empresario se lo gastó. El momento de que hay que pagarlo no lo tiene. Entonces, eso es algo que uno de empresario, dueño de negocio, debe tener mucho cuidado de no gastarse, no financiarse, sino que no es de usted. Hay que pagárselo al federal, en caso, que son las deducciones de la nómina de sueldo, porque las multas son fatales del IRS y no lo perdonan. Te termina quitando tu casa, tu carro, tu dinerito del banco. Y recuerden, es el federal. Es muy celoso con el dinero que no nos pertenece a uno. Fíjate que en la cultura hispana tenemos un reto que es a veces comprender el poder de la información. Sí. 5 minutos con la persona correcta te puede cambiar para siempre la vida. Y a veces eso no lo vemos o no nos atrevemos, por ejemplo, a decirte, oye, Silvia, dame una consulta, 10 minutos, por favor. No me importa si te tengo que pagar por minuto, por hora, pero dame 10 minutos porque yo sé que tú tienes la experiencia y que esta situación que yo tengo, tal vez tú la comprendes mejor que yo. Sí. Yo lo he vivido y lo vemos en muchísimos casos. No haberte acercado a un abogado en el momento correcto te echa a perder la vida. Correcto. No acercarte con un preparador profesional, alguien que sepa del IRS y tomar una pequeña decisión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Escuchamos demasiado el murmullo, gente que no tiene realmente las credenciales para asesorarte, para decirte lo que te está diciendo. Y luego nos da miedo o somos codos para decir, oye, te puedo pagar una consulta, $250. ¿Cuál es el poder de la información desde donde tú estás? ¿Cuánto vale una consulta? Sé que ahora estás en esta nueva etapa también de tu vida, asesorando. ¿Tienes alguna posibilidad de que alguien te consulte una cortesía? ¿Cómo manejas cuando la gente dice, Silvia, por favor, unos minutos de tu tiempo, los necesito? Sí, claro que sí. Ahorita tengo años abriendo negocios, pero siento en esta nueva etapa de Silvia que necesito tener un poco más de su negocio de solamente ser consultant. Por ahí próximamente viene Silvia Ramos Business Consulting Group, que es un negocio bajo de Silvia's Professional Tax Services que nomás se va a dedicar a consultar con los negocios queriendo abrir. Ya lo hacemos, pero me quiero especializar un poco más y poderles dar todo lo necesario, todas las herramientas necesarias que necesitan para poder escalar y poder ser exitoso. Entonces, el consejo más grande que les puedo dar a aquellos negocios que están buscando abrir es de buscar a un buen mentor. Y tu mentor puede ser tu contador, ¿verdad? Entonces, sí se cobra, porque pues obviamente soy dueña de negocio. Entonces, vale la pena pagar tus
$100 la consulta para que uno pueda tomar las mejores decisiones. Ya uno entra a ese negocio con los lentes bien puestos y no a ciegas. ¿Por qué debería de hacerlo la gente? Danos un poco de contexto, tantos años, o un poco de tu historia. Seguramente debiste haber pasado en algún momento una decisión que dijiste, mejor debía haberme asesorado un poco más antes de esta derrota provisional. Sí, claro que sí. Para que uno no cierre su empresa. A mí me tocó, por eso tengo tanta experiencia que es algo que siento yo que lo que yo tengo que compartir tiene mucho de valor. Porque así como he tenido empresas, también he tenido empresas que he tenido que cerrar. Hace unos años para atrás abrí un café, se llamaba Silvia's Café, a un lado de mi empresa Silvia's Professional Tax Services. La idea era que cuando alguien viniera a hacer su declaración de impuestos, porque muchos vienen del filo, del trabajo, pues lleguen por su panecito, su cafecito y pues se calmara un poquito el azúcar en lo que declaraban sus impuestos, pero no planeé bien ese negocio. Porque en primer lugar no sabía hacer café, no tenía una gran ilusión. Entonces empleé a mis hijas que tampoco sabían hacer café, pero no tenían la experiencia del lado administrativa. Y cuando digo del lado administrativa, empleábamos a un montón de muchachas sin experiencia les enseñaban a hacer café y no administraban las horas que el empleado trabajaba. Teníamos en veces en un turno 3 o 4 trabajadoras cuando realmente 2 personas podían hacer el trabajo. Es simplemente de dialogar y darles la posición y las responsabilidades de cada muchacha que trabajaba allí. ¿Qué son tus roles de responsabilidad? ¿Qué es tu trabajo que debes hacer? ¿Qué se te espera al momento de hacer clock in and now? Y tener estructura. No va a haber overtime cuando no hay necesidad. Y si hay 3 muchachas, bueno, una se puede ir si no hay suficiente trabajo. Entonces, el error allí para Silvia fue eso, mala administración en esa empresa, porque pensaba yo al abrir el café, pues iba a haber mucho negocio y yo necesitaba emplear a más personal. Entonces, por si llegaba un cliente, no esperara mucho tiempo. Entonces, a través de 2 años, mire, bueno, esto no tiene sentido, ¿verdad? No entra suficiente dinero para justificar la nómina. La nómina es el número 1 que debe uno cuidar en una empresa porque casi por siempre es el que te va a comer tu capital más, hasta un 50% de lo que uno está generando se va a ir en una nómina. Por eso fue la razón que Silvia cerró su café. Porque yo soy de números. Si los números no están allí, los primeros 3 años vas a saber si la empresa debe seguir o es tiempo de cerrar. Entonces a mi 3er año dice, es tiempo de cerrar. Los números no tienen sentido, si están en rojo, es tiempo de cerrar. Oye, pero Silvia, ¿qué va a decir la gente cuando yo me dedico a la administración, soy contadora y aparte van a ver que voy a cerrar mi negocio y entonces me voy a ver como una persona que fracasó? Y entonces no, mejor déjame agarro un poco del equity de la casa y le vuelvo a invertir otros 6 meses más y luego saco una línea de crédito y ya le puse 3 tarjetas, ya le puse la casa y el negocio sigue sin funcionar, pero no quiero que mis compadres sepan que fracasé. Recuerden que los primeros 3 años usted sabe si el negocio va a dar o no. Yo me proyecté con el capital para hacerlo en 3 años. Si en el tercer año no iba a haber, pues no tenía sentido ni pedir préstamo, ni irme a agarrar una línea de crédito en mis inversiones cuando el tercer año nomás no mejoraba. El primer año obviamente le metes más que lo que sacas. Mentalmente como una contadora yo lo sabía. El segundo año, por eso es importante tener un contador, porque vas viendo tus números, tu profit and loss, las ganancias versus los gastos cada mes, a dónde se está yendo el dinero, más a la nómina o en el caso del café, había más inventario que también se ordenaba. Eso ahí había mucho flujo de dinero que no era innecesario.
porque no estaban las ventas allí, no había, las personas no estaban listas para bajarse de un carro a ordenar un café. Y en la área donde yo estoy, si hubiera sido un drive-thru, excelente, mi negocio estuviera bien puesto ahorita del café. Pero yo traía una ilusión como el área de Seattle cuando vivía allí. Las personas allá se bajan, se toman su cafecito, agarran su panecito, están conversando con su amistad, están haciendo tarea bien relax. Pero aquí no, aquí la gente vive corriendo al tiempo, al minuto y todo es drive-thru. Entonces yo planifiqué al tercer año. Cada año, obviamente cada mes, cada año estaba haciendo mi evaluación, pero llega el momento donde dice, el tercer año números rojos ya no. Pero te tienes que ser fuerte para poder cerrar un negocio. Y yo creo que para muchas personas que están ahorita viendo, sigo en mi negocio, cierro mi negocio, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Hable con su contador porque le va a dar una lista de lo que usted ha proyectado en los últimos 3 años. Si el negocio no ha producido en esos 3 años, es tiempo de tomar esa decisión de cerrar. Miren, uno no le debe importar lo que dice la gente. Uno debe importarle lo que uno puede traer el dinerito a casa, porque al final de cuentas necesitamos dinerito para vivir, para comer, para mantener a nuestros hijos y más que nada tener el techo donde vivir. Entonces, allí nadie viene a pagar los biles de nadie. Solamente uno sabe lo que carga en su morral. Entonces, si es tiempo de cerrar, hay que tomar esa decisión sin importar qué diga la gente. Qué importante, ¿no? El saber los números, sí, porque nos dejamos llevar por, es que cocinas bien rico, sí, pero no se trata de cocinar, se trata de un negocio, se trata de implementación, de que tienes que crecer. Hoy en día es muy triste, pero los restaurantes piensan que compiten contra otros restaurantes y yo les digo constantemente, no. Tú estás peleando contra ti mismo y sobre todo contra las franquicias. Las franquicias tienen un stock market, se le llama, tienen una acción en el mercado en la cual millones de personas invierten su dinero y ellos, aunque hoy no vendieran o mañana no vendieran, tienen un fondo de inversión que los sigue protegiendo, son dueños de los terrenos, sí, tienen una infraestructura gigante. Y entonces el pequeño negocio dice, pero es que mi hamburguesa está mejor que la de McDonald's. Pero es que no estás entendiendo que ellos en sí no venden hamburguesas. Ellos tienen un negocio, una economía de negocio. Y entonces muchos empresarios hispanos, yo diría que el 90%, solamente tienen una pasión por la comida. Sí. Y para que realmente el negocio funcione, tienes que tener una pasión por el negocio, sí, no por la comida. Porque el negocio requiere de marketing, requiere, sí, de mucha presencia, de saber realmente manejar los números y sobre todo lo que han hecho las franquicias muy bien, que el empresario pequeño no lo entiende, es de que cuando tú tienes franquicias, tienes un solo sistema administrativo, sí, para operar 4 negocios. Cuando usted tiene un solo negocio y tiene todo el equipo administrativo, usted le va a salir carísimo, no va a ser sustentable, no vas a poder sacarlo adelante. Entonces ahí la importancia, yo les digo, ¿te vas a quedar en el medio? Ve pensando en abrir otros 3 o 4 restaurantes o mejor date por vencido, porque de uno solo va a ser muy complicado competir contra el modelo de negocio de los restaurantes. Y entonces el hispano a veces nos amachamos en vivir desde la pasión, somos muy, sí, pasionales, somos muy emocionales. Otras culturas son más fríos, sí, ven los números y dicen, sobre esto le vamos a dar. Entonces, ¿cuál es ahora tu visión para el empresario que atiendes en Washington? Háblanos de ello. Seguramente has de tener casos ya exitosos y también mucha gente que ahora, con esta economía que está tan volátil, está cambiando. ¿Cuál es el duelo de ellos? ¿Qué está pasando con el empresario hispano acá en Washington? Háblanos de eso. Bueno, primera cosa, voy a hablar un poco de mí porque soy empresaria y más o menos estamos en el mismo nivel que muchos empresarios. La primera cosa es, yo amo lo que hago. Nunca he trabajado un día de mi vida porque amo lo que hago. Llego a mi trabajo y no voy a trabajar. No voy.
Simplemente voy a compartir mi conocimiento. Me encanta arreglarme para irme al trabajo porque es como fun. Para mí es exciting que hoy voy a ver a clientes, voy a enseñarle algo nuevo, el conocimiento que tengo, the knowledge, lo comparto. Entonces tengo una pasión. Por eso digo, nunca he trabajado un día de mi vida porque amo lo que hago. El dinero obviamente viene después porque pues uno está laborando, pero sin pensar que está laborando. Y segundo, realmente los empresarios ahorita necesitan escalar. Me acabo de graduar de la Universidad de Stanford University bajo el programa LBAN, que son empresarios que generan más de 1 millón y comparten la historia. Todos tenemos una historia. En algún momento todos llegamos a un nivel a ser empresarios debido a nuestras historias. Nadie llegó millonario, a lo menos que vienes demandando a medio mundo, te generaste a ser rico, o vienes de herencia de Bill Gates o personas que ya tienen bien fundados sus empresas, ¿verdad? Pero el empresario normal, especialmente en nuestra cultura, es de nuestro trabajo. Entonces es importante, como me acabo de graduar de esta universidad, de escalar a otro nivel, de escalar, de ver dónde ha estado nuestro negocio, dónde está ahorita y cómo vamos a escalar para otro nivel, para que tu empresa siga generando no nomás el 1 millón, pero siga generando hasta 5 millones. Entonces hay que tener estructura en nuestra empresa, hay que ver nuestro equipo de trabajo si están produciendo o no, hay que dialogar como empresarios. También lo queremos hacer todo, hay que dialogar, para eso tenemos un equipo de trabajo, pero hay que dialogar y verificar cómo supervisar el trabajo, si realmente están generando o nomás vienen a hacer clock-in y quedarse ahí a trabajar y esperar el cheque. No, tenemos que tener un equipo de trabajo en nuestra empresa, porque a nosotros, dueños de negocios, nos ha costado tener esa gran visión de ser empresarios. A nosotros nos ha costado pagar los biles, levantarnos muy temprano, ser el primero allí en el trabajo, el último en irse y saber cuando no hay dinero, de dónde lo vas a sacar. Entonces, empresarios deben de tomarse el papel de empresarios y empezar a escalar y tener estructura en su empresa y tener un equipo de contador, un equipo de los que manejan tu nómina de sueldo, de los que te manejan el marketing, porque ahorita sabemos la nueva era, el marketing es todo. Más de 30% de lo que genera mi empresa se va al marketing. ¿Por qué crees? Porque aquí estoy hablando con el jefe del marketing. Porque no gana el que tiene el mejor producto. Gana el que es más conocido. El que tiene la mayor influencia. Allá afuera se trata de visualización. Vivimos una era donde el promedio... ¿Sabes cuánto es el tiempo promedio de uso de celular hoy en día? A ver. 6 horas. Y de hecho me atrevería a hacer el reto en tu celular. Te puedes ir directamente y puedes ver cuántas horas duraste en redes sociales o ahí moviendo. 6 horas. Hay gente que está 8, 10 horas. Entonces, donde está la atención está el dinero. Si la gente está ahí scrolleando, entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Aprender a hacer un poco de marketing, comunicar, dialogar, pagar pautas publicitarias, estar en el ojo de la persona. Si realmente amas tu negocio y de verdad quieres que la gente te vea, ¿tú cómo me conociste? A través de un anuncio. Sí, claro que sí, a través de las redes sociales. Y fíjate que en la nueva era, y gracias a LBAN y el equipo que tengo yo que se genera en el marketing, ¿verdad? Tengo mi propio avatar. Ok. Mi propio avatar. Entonces, cuando no tengo tiempo de hacer un video, mi avatar de Silvia aparece y muchos ni tienen idea que no es Silvia. ¿O que ahora sí es Silvia o no? Yo soy Silvia. Ahorita somos original. Pero eso hasta allí nos ha llevado la inteligencia artificial, porque esa es la nueva era. Espera que tú necesitas estar en el celular, necesitas estar en social media, todo lo que es las redes, donde uno está, si es en el TikTok, el Facebook, el Instagram, allí están tus clientes y ahí es donde debes estar tú.
y generar la confianza obviamente con ellos, esta conexión. Imagínate aquí la importancia de estar con Silvia. Tú también puedes darle una llamada, puedes conectar con ella. Ve y haz esa consulta, tómate el tiempo de conectarte. No sabes hasta dónde te va a llevar esa primer relación, porque la verdad es de que los seres humanos desde nuestros principios nos hemos dirigido a través de tribus, y luego de colonias, y luego estados, ciudades, países. Pero ¿cuál es el principio? El estar familiarizados, el estar conectados. Me gustaría hacerte una ronda de preguntas así como muy rápida. A mí, para que nos quede esta parte de conocer a Silvia, es ¿qué te inquieta del mundo? ¿Qué te preocupa del mundo? Ahorita la nueva era, que es la tecnología. Me da miedo porque la tecnología viene muy rápidamente. Entonces, negocios, empresarios, adáptense a la nueva era porque viene muy recio y muchos ni tienen idea lo que es la inteligencia artificial. Y eso me da miedo porque vamos a estar, conforme va creciendo esa red de la nueva era, pues va a haber más, tal vez menos trabajo y más trabajo para la inteligencia artificial. Déjenles digo un ejemplo. El IRS ha reemplazado una gran cantidad de su personal, me atrevo a decir un 40% de sus personas que trabajan en equipo allí en el IRS han sido reemplazados con la inteligencia artificial. Quiere decir que cuando usted habla al IRS, usted ya está hablando con un robot, usted ya está hablando con una persona que no es una persona, pero se escucha como una persona. Y la inteligencia artificial, ahorita hay miles de cartas de parte del IRS. Por ejemplo, hace poquito una persona trajo una carta que decía, en el 2007 no declaraste los impuestos. Y me dice el cliente, ¿pero cómo? ¿Cómo sabe? Bueno, la inteligencia artificial, déjenles digo, trabaja los 7 días de la semana, las 24 horas al día. No se toma su break, no se toma su lonche, no se queda diciendo, ay, el día de hoy no voy a ir a trabajar porque estoy malo. No, trabaja las 24 horas al día, 7 días a la semana, mandando cartas porque está revisando que hay un error o hay algo que está pendiente con el IRS. Entonces, eso da miedo. Y da más miedo que las personas no hagan nada por hacer una solución en esa cartita del IRS. Y tengo años, más de 20 años en la industria de declarar impuestos. Simplemente que hace poco llega la inteligencia artificial que dice, wow, tengo 3 años preparándome para lo que viene en esa nueva era. Antes del 2030 vamos a poder convivir con un robot. Vamos a poder convivir con la inteligencia artificial. Vamos a tenerlo como casi una necesidad de nuestras vidas. ¿Qué te preocupa del tema del rol de género y temas que tienen que ver con hombre, mujer, matrimonio, separaciones, demasiadas mujeres solas, muchos hombres no queriendo entrar al matrimonio? Y ya lo has visto, gran tema. De hecho, si hubiéramos querido hacer el podcast viral, solamente hubiéramos hablado de eso, pero decidimos hablar de negocios. Bueno, déjenles digo que tengo una hija que se acaba de casar, tengo otro hijo que ya se comprometió con su futura esposa, pero les digo que el tiempo ha cambiado. En nuestros tiempos uno se casaba muy joven porque estábamos preparados, sabíamos ahorrar, entendíamos un poco de los quehaceres, del trabajo. Pero en la nueva era nos estamos educando con nuestro celular. En nuestra nueva era tenemos miedo a endrogarnos más, ven un matrimonio como una deuda en vez de un bienestar. Voy a realizar mi familia, voy a tener mis hijos. No ven más allá, más que, ay, es una deuda. Si me caso, voy a tener que tener dinero para la boda, voy a tener que trabajar para pagar biles, tener una casita, los niños, el pamper y todo lo demás. Entonces, en la nueva era lo ve como, yo no estoy en ninguna prisa. Es ok cuando llegue su tiempo. Entonces, por eso encontramos a nuestros hijos más viviendo en casa con más edad, porque tienen miedo de ir a drogarse más en un matrimonio, ¿cierto? Sí. ¿Qué te preocupa de la juventud? Bueno,
Tristemente, el celular está educando a nuestros hijos. Yo ahorita tuviera miedo de tener hijos porque no sepa cuando lleguen a ser grandes o jóvenes adultos cómo va a ser su educación o cómo va a ser su vida. ¿Qué te preocupa de la política actual en Estados Unidos hablando del tema de inmigración? Bueno, les puedo decir que en lo que mis papás me enseñaron, que lo que es de la religión y la política no hablar, pero les puedo decir que todo tiene su pasatiempo, todo tiene su paso. En esta política, cada presidente tiene su término de 4 años, va de pasada. Ahorita esta administración le quedan 2 años. Entonces, mi recomendación estaría que cada 4 años en el país hay nuevo cambio. A lo menos que se haya reelegido el presidente. En esa administración ya no se puede reelegir. Entonces, porque ya pasó 2 términos. Entonces, no se preocupen mucho por el futuro, porque tal vez no va a llegar. Y si llega, va a ser bajo otra nueva administración, otros reglamentos. Entonces, en la política no le teman. Miren, yo les voy a dar una recomendación en nuestros próximos años debido a migración. Nosotros ya lo pasamos en los 80s. Mis papás, cuando no tenían sus documentos, nos escondían, nos correteaban. Y en ese tiempo, en los 80s, antes de la amnistía, no nomás te golpeaban, hacían redes. Llegaban al fin, nosotros corríamos porque llegaba la migra. Aunque nosotros, mis hermanos, nacimos aquí, nosotros también corríamos porque mirábamos a medio fil correr. Entonces, en ese tiempo, en los 80s, era peor de lo que está ahorita. Entonces, si nosotros no tomamos, no manejamos, no andamos dándole la chancla a la esposa o al esposo y no andamos portándonos mal y nosotros estamos calmadamente, honradamente trabajando y viniendo, ir al trabajo, venir a la casa, no hay mucho de qué preocuparse. Preocúpense de cómo eran los 80s, ahorita no es nada comparación a cómo era la administración en ese tiempo. Ahorita simplemente hay que torear los próximos 2 años y van a ver nueva administración. Todo tiene su principio y todo tiene su fin. ¿Qué piensas de la salud mental y emocional con tanta información y vemos tanta gente con muchos retos, depresión, ansiedad, un abuso excesivo de sustancias de todo tipo? Estamos pasando por una etapa donde el ser humano está huyendo de sufrir y para eso está encontrando muchísimas formas. ¿Cómo se está viviendo acá en el campo, en Washington, en las ciudades? Ya tenemos, por ejemplo, yo estoy allá en California y tenemos un problema serio ya con las personas que no tienen hogar, que le llamamos homeless aquí en Estados Unidos. Y es un panorama donde vemos al joven que no tiene ilusión por casarse, no tiene ilusión por hacer una carrera, está en el abuso excesivo de algún tipo de sustancia, que está un poco distraído, los padres no lo entienden, se siente no comprendido, no escuchado. ¿Cómo se está viviendo ese clima acá en Washington? Bueno, es algo triste, pero la realidad es que la salud mental está en todo el mundo. Nosotros sufrimos hace unos años para atrás. Mi sobrino se quitó la vida a los 18 años. Un joven muy guapo y tenía su carrera por delante. Se iba a graduar ese año. Faltaban 3 meses. Muy difícil porque en la cultura no queremos hablar de ese tema, de la salud mental. Y le puede mucho a mi hermana, que ella es una maestra, consejera estudiada. A su esposo desde muy chico le enseñaban el deporte. Viene de una familia muy unida, no le faltaba nada. Nos quedamos con muchas preguntas y no respuestas, ¿verdad? Y ha sido muy difícil para nuestra vida porque fue un cambio grande. Nuestra hermana, verla destrozada, verla que obviamente eso es un tema donde nunca se deja de hablar. Pero decidimos entre familia hablar del tema, porque esa es la cruda realidad que nuestros jóvenes están pasando. Nosotros estamos en el proceso de crear la Fundación Miguel Ángel García. Hay hope, hay esperanza. Nosotros hacemos una marcha cada septiembre, el tercer domingo de septiembre, y caminamos por una esperanza para que
más personas tengan conocimiento de que la salud mental sí existe, que hay ayuda, hay profesionales, hay mentores. De hecho, en mi oficina tengo un sign digital afuera donde dice hay esperanza, habla al 988, que es como hablar al 911, pero el 988 te da hablas o puedes mandar un texto o llamar y vas a encontrar una persona profesional en el otro lado que te va a ayudar en esa situación que tienes, que estás pasando por, es mejor quitarme la vida. Hablen a ese número 988 para que tengas con quién platicar, que hay una esperanza. Y realmente nuestros jóvenes, debido a las redes sociales, ha cambiado mucho el mundo de nuestros jóvenes. Entonces es más visible, más conocido que a muy temprana edad nuestros jóvenes se quiten la vida. Y como les digo, ha sido un tema muy difícil que cambió en la vida de mi hermana y de nosotros, toda la familia, que somos muy unidos, pero podríamos quedarnos callados como muchos lo hacen debido a nuestra cultura que no se habla de ese tema, o decidimos abrirlo abiertamente a la gente para que sepa que eso es lo que está pasando a nuestros jóvenes, pero hay ayuda. La salud mental es verdad, está presente. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en los papás de ayudar a nuestros hijos y estar allí por ellos, porque las redes sociales, el celular, ese sí, los está educando más que nuestros padres. Wow, sin duda, muchos de nosotros a veces nos obsesionamos, ¿no?, con el negocio, el dinero, y creemos que esa es la fórmula del éxito. Queremos lograr grandes reconocimientos, méritos, y llegan estas historias a nuestra vida, te tocan la puerta y te dicen, oye, sí puedes tenerlo todo, pero si descuidas esto que es el fundamento de la familia, la espiritualidad, nuestros principios, el estar unidos, se te puede caer todo. Entonces, ¿de qué manera crees que esta lección, porque no se puede ni siquiera llamar lección porque es una circunstancia de la vida, cambia la forma en que ustedes se comunican como familia y la relación entre ustedes? A nosotros nos ha ayudado mucho a tener esta fundación de Miguel Ángel García, Reach for Your Goals, una fundación donde, como no llegó mi sobrino a graduarse ese año, esto pasó en febrero y su graduación era en junio, hace 4 años, buscamos hacer un torneo de soccer y buscamos recaudar fondos para que aquellos jóvenes puedan tener becas, scholarships, para que cuando se gradúen tengan ese dinero. Entonces, eso nos ha ayudado mucho a tener a Miguelito presente en nuestras vidas y a tener ese awareness para que otras personas sepan de que sí hay esperanza, de que sí hay ayuda. La salud mental sí está aquí, está en nuestras familias, y por eso siempre digo, hay que saber con quién no se juntan sus hijos. Hay que tomar ese tiempo de conocer a sus amistades, de revisar el celular, de llevárselos al trabajo, de no dejarlos en el cuarto solos para que puedan hacerse daño o buscar la manera de desviarse a donde nuestros padres, tanto trabajamos para nuestros hijos. Entonces, ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros para que nuestros hijos tengan ese apoyo y esa ayuda profesional para que no llegue a pasar como pasó con Miguelito? Sé que puede ser difícil el afrontar esta situación, muy, muy complicado, sí. Pero si tuvieras que mandarle un mensaje a ese Miguelito que tal vez el día de hoy está en el nombre de otro joven, ¿qué le dirías? ¿Qué te quedaste con ganas de decirle que a lo mejor por creer que todo estaba bien no se lo dijiste? Pues afortunadamente nosotros somos una familia muy unidos. Mis padres siempre nos enseñaron a rezar por nuestros hijos. A mis papás hasta la fecha nos echan nuestra bendición antes de dormir. Y realmente Miguelito siempre supo
que sus papás lo querían. Una hora antes de que esto pasara, él le habla a mi hermana y quedan de verse después del deporte. Y él gracias. Y ella le dice, I love you. Entonces nosotros acostumbramos a decir nos queremos. Y mis sobrinos han sido gran parte de nuestra familia. Entonces yo puedo decir que no se le quedó nada sin decir. Su decisión solamente él sabe. Pero sí nos quedamos con muchas preguntas el por qué. Y el por qué nunca lo vamos a tener, porque él ya no está entre nosotros. Entonces, él sabía lo mucho que lo queríamos. Él sabía lo que era un funeral, porque 2 semanas antes de que él se tomara la vida, estábamos en un funeral. Yo perdí a mi hijo, entonces estábamos en un funeral. Él vino y me dio el abrazo. Él sabía el dolor que hay en una madre. Él sabía el dolor de enterrar a un hijo. Y 2 semanas después estábamos en un funeral, enterrándolo a él. Entonces, la única pregunta que yo tengo para Miguelito es ¿por qué? Todo lo tenía una mamá ejemplar, un padre ejemplar, una familia donde no hay divorcio, no hay falta de dinero, todo lo tenía. ¿Por qué? Y con esa pregunta termino el por qué. ¿Qué lección nos deja a todos como sociedad esto? ¿Qué seguimos aprendiendo? Tú que eres una mujer tan valiente, una mujer empresaria, una mujer que ha logrado muchos méritos y que sigue empujando y sigues firme, y te vi desde que llegaste con tu brillo, tu carisma, tus ganas de servir, pero detrás de eso está una mujer que siente, que es vulnerable, que ha pasado por muchos retos difíciles. Sí. Y mucha gente que nada más haya quedado en la primera parte del podcast hubiera dicho, wow, su vida es perfecta y mira, habla ella que no le ha pasado nada. Sí. Y ahorita podemos ver que hay una mujer también que sufre, que ha pasado por eso. Y aún así hoy viene y se para frente al podcast y dice, tú puedes, vamos a lograrlo. Y uno aprende a vivir con el dolor. Simplemente cuando te toca llorar, dice mi mamá, llorar es bueno porque limpia el alma. Y te limpia las lágrimas y sigues adelante. Entonces, aprendes a vivir con el dolor. Y a resignificarlo, ¿no? Claro. A dedicárselo. Sé que... Y recordarlo siempre. En esa marcha invitamos a toda la comunidad que si conoce a alguien que ha pasado por lo mismo, que dibuje su nombre, traiga sus fotos y caminamos para que otros conozcan. Sí, la salud mental está allí, pero sí hay ayuda. Y estamos aquí para una esperanza mejor para nuestro futuro. Silvia, me siento muy orgulloso y halagado de haber estado en esta charla contigo. Un viaje largo desde California hasta Washington para compartir con ustedes. Sabía que había algo acá para llevarle al mundo una historia bonita, inspiradora. Y pues me gustaría retarte al final que le envíes a la gente el mensaje de porque Silvia Ramos vivió, quiso compartirles el mensaje al mundo. ¿Y cuál es ese mensaje? Levantarse todos los días con las ganas de vivir, con siempre hacer el bien, con una conciencia limpia, que cuando uno llegue a casa se haya proyectado lo mejor sin hacerle daño a nadie y buscar la manera de hacer su profesión como una pasión. Que no tengas que ir al trabajo como trabajo, que ames lo que hagas, porque al final de cuentas nunca has trabajado un día de tu vida si lo haces con esa pasión. Y tener muy cerca de ti un balance en tu vida profesional y en tu vida personal, así como lo lleva Silvia. Y por eso ha podido vivir todos los días con un balance. En mi vida escribo todo en un calendario, hasta las conferencias de mis hijos, los deportes de mis hijos,
Es como el doctor. El doctor, cuando uno habla al doctor, le dice, esas son los horarios que tengo disponibles, ¿verdad? Ellos no dicen, oh, ¿qué horario quieres? ¿Verdad? No, ellos ponen sus horarios. Estos son los días disponibles a estas horas. Entonces, ellos llevan un balance también. Pueden ser que están de vacaciones, nadie no lo necesita saber. Lo único que sí tenemos que saber es que vivimos en un balance. Así como llevamos nuestra vida profesional en un balance, debemos tener nuestra vida personal en un balance. Quiere decir que en tu día debes tener las citas de tu vida personal y las citas de tu vida profesional. Y siempre deben estar puestos tu vida personal, tus hijos, las citas, las conferencias, los deportes y luego el trabajo para poder llevar una vida profesional exitosamente y una vida en tu vida personal con tu familia exitosamente. Entonces, ese sería mi consejo para todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias, mi gente. Se despide de ustedes su amigo Oscar Ochoa desde Sunnyside, Washington, y nos vamos por todo Estados Unidos. Hasta la próxima. Gracias. Listo.